La sexualidad es un regalo de la vida, es la energía creadora, desde donde cada uno de nosotros venimos. ¿Por qué entonces es un tema tan tabú? ¿Por qué entonces tenemos tantos retos para vivirla tranquilamente? En este espacio quiero darte las herramientas para abrir tus ojos a nuevas posibilidades, a nueva información, sin censura, directa, al grano, con personajes increíbles y sobre todo con el tiempo para dedicarle la explicación necesaria a cada una de las preguntas que seguro tendrás. Siéntate, diviértete, ríe, aprende y déjate sorprender. Bueno, bienvenidos a este episodio. Calma público, por favor. Súper mágico aquí todas las cosas. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este episodio. Eh, Hoy tengo la felicidad de tener a una persona que conozco hace muchísimo tiempo, que llegó a mi vida porque vino a un retiro de parejas conmigo y después como que seguimos en la vida como muy lineales, ahí como la una muy cerquita a la otra. Trabaja con parejas, trabaja con personas, es psicóloga y yo creo que Ana es una persona que con lo que nos vamos a hablar hoy nos va a dar muchas herramientas para tener una comunicación asertiva, una comunicación efectiva. No solo, aunque vamos a hablar al interior de una relación, quiero decirles que todas las cosas que vamos a ver hoy no solo son para una relación de pareja, son una relación en cualquier otro ámbito de la vida, porque casi siempre hay personas con las que nos enganchamos y nos enganchamos como en los mismos puntos. Entonces vamos a hablar de eso, de cómo no engancharnos en esos puntos, de cómo lograr tener una comunicación más eficiente y donde realmente el punto de vista que yo digo, tú lo entiendas, no como tú crees, sino como yo estoy tratando de expresarlo. Entonces, bienvenida Ana, vea, tarán, también le toca. No, ese no era, ¿qué es eso? Cuando no tengo gafas me equivoco. Ay, bien con efectos especiales y todo, qué ¿Cómo flow. le Me parece? encanta, Pero cuando no tengo fantabuloso. gafas me equivoco cada Cuando dos el por botón que tres. no es. O sea, sí, 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 No sí, vas a cuando poner el el de botón los que no. silbidos. Que en la no. Total, esa no, ese no. Ay, Anita, qué bueno ¿Cómo estar estás, Ana? aquí. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Me hace mucha ilusión compartir hoy en este espacio y sobre todo este tema que yo diría, si a mí me pusieran a escoger cuál es el core del asunto, como cuál es la piedra angular de cualquier conflicto en cualquier tipo de relación, no solo de pareja, con los hijos, con el jefe, con la familia, con los amigos, yo diría la comunicación. O sea, si nosotros de chiquitos nos formaran en otro estilo comunicativo, yo pues sería bailarina y tal vez no psicóloga porque no tendría tanta consulta. Yo diría que el 95% de nuestros problemas son de comunicación, de yo quise decir, de yo entendí, de yo supuse, de eso no era lo que yo quería expresar, bueno, de lo complejo que es de comunicación en cualquier ámbito, para hablar de sexualidad, de dinero, para llegar a acuerdos, para decir no, para poner límites, para cualquier cosa. La comunicación es como la piedra angular de las relaciones y de los desencuentros en las relaciones. Así es, y yo creo que hay muchos estilos de comunicación, Ana. Contanos vos trabajas, o sea, con parejas, con personas en sus desarrollos y en sus procesos, pues, psicológicos, ¿cierto? Sí, bueno, yo estudié psicología hace muchos años, me gradué hace ya 25 años y me especialicé en la línea de psicología clínica y luego empecé a estudiar comunicación, educación y desarrollo humano como para ampliar mi perspectiva de esto y ya no estaba solo en la psicoterapia, sino que también trabajaba con grupos, hacía proyectos, bueno, doy clase en la universidad también hace mucho tiempo y luego hice un doctorado en ciencias sociales y eso sí que me abrió mi perspectiva de lo humano, o sea, no es solo el discurso psicológico lo que hoy me permite decir tan complejo que es existir y tan complejo que es relacionar. Pues complejo no quiere decir Ujú, imposible, pero sí como consciente de los desafíos. ujú. Desde hace muchos años que me dedico a la psicoterapia, ahora fundamentalmente virtual, porque no estoy todo el tiempo en Medellín, me ha permitido también como entender muchas cosas en el ámbito individual y en el ámbito relacional. Atiendo parejas o familias o individuos, pero siempre el punto en común es yo no quise decir, yo no fui capaz de decir, lo que me dijo es, lo que interpreté es y ha sido muy difícil. Súper, Ana, me parece muy bien, muy completa la información, ya saben, ahí ya tiene como todo lo que ella hace. Ana, empecemos y adentrémonos como en estos elementos que estabas hablando sobre la comunicación. Yo creo que para mucha gente se volvió como un disco rayado, como la comunicación es el eje de la relación. Pero, pucha, pero es muy importante de verdad y yo quisiera que hoy habláramos como de ejemplos supremamente concretos y como que lo aterrizáramos porque a veces
como cuando uno finalmente tiene sus propios sesgos en la comunicación y no le es tan fácil ver hacia adentro, sino que sigue viendo nada más hacia afuera, este tipo de frases son como, ay, me cansan, pero juepucha, o sea, como que no son capaces de interiorizarlas. Entonces yo quisiera que habláramos como de las cosas, porque yo sí veo como sexóloga cuando hablo con las parejas que son como, ¿cómo le voy a decir que quiero tal cosa? ¿Cómo voy a decirle que quiero la otra? Yo digo, ¿cómo así? O sea, le dices, que no sé cómo decirle. Entonces hablemos de este tema porque creo que sí es muy importante entender que la comunicación parte de lo que uno tiene adentro, desde mi punto de vista al menos. O sea, Ujú. contanos qué ves vos. Sin lugar a dudas, o sea, acabo de terminar consulta y justo le decía a esa consultante como, hablemos de ti, porque me has hablado mucho de él. Hablemos Ujú, de ti. Ay, es que él no toma la iniciativa. Y yo, ¿y tú? Ah, es que yo tengo dificultades para decirle que me encantaría que tomara la iniciativa. Siempre la mirada es hacia adentro y yo siempre les propongo un ejercicio como de ubicar cuál es su mapa mental sobre el tema de la comunicación. En su historia personal y familiar, ¿cómo ha sido la comunicación? ujú. Porque yo me doy cuenta que es que yo llego a mis 30, 40, 50, 60 años con una maleta muy pesada de muchos mitos, muchos sesgos, muchos dolores comunicativos. Entonces, si yo empiezo por darme cuenta que en mi familia decían, Ana, en boca cerrada no entran moscos, de eso lo hablamos en casa, no, 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 calladita se ve más bonita, yo digo, Si no mi tiene nada bueno mapa, que decir, no diga. ¿Y cuántas mi veces uno mapa tiene mucha mental mierda ya, para decir? total, mi mapa mental ya tiene un sesgo en la comunicación. ¿Sí? Si yo me crié diciendo o escuchando que decían, mi papá no habla sino cuando está borracho, uno dice, ah, mi mapa mental no es capaz de decir lo que nombra, lo que quiere nombrar sin tomarse un trago. Entonces yo siempre los invito a revisar su historia personal y familiar con la comunicación. En tu Pero casa se entonces hablaba, no, se gritaba. ahí podríamos decir como que uno puede tomar una hoja y decir cuáles eran las frases o los clichés que yo oía repetitivamente. O sea, como ¿cómo se dice eso? Como las frases que se Sí, los usan lugares siempre. comunes o los clichés que uno siempre tenía, los mandatos, también los Sí, llamamos en psicología. Sí, exacta. No, yo les pero hay digo, otra cosa ¿cuál que le será? dicen, hay otra que le dicen que es como, espérate, como los Ah, ok. dichos, o sea, pues como un poco más popular, como Ujú. los dichos que se contaban en su casa. Claro, entonces yo les digo, mire, vamos a jugar a que esto es como una película de cine, porque todos tenemos un guión mental sobre todos los temas. Cojamos específicamente el de comunicación. Tú te das cuenta, Ana, que aunque cambies de escenario, escenografía y personajes, hay algo en ti que se repite, se te activa un libreto inconsciente y uno dice, sí, se me repite que hago chistes, porque no soy capaz de decir las cosas. Se me repite que soy sarcástica, se me repite que me quedo callada y acumulo y cuando menos pienso, exploto. Y esto me pasó chiquita con mi hermana y me pasó en la universidad con mi compañero de la tesis y me pasó con mi jefe en el trabajo y me está pasando ahora con mi pareja y me pasa con mis hijos. Entonces digo, Ujú, claro, date cuenta que ha ocurrido. Entonces, por ejemplo, uno, ¿qué decían en tu casa? Más ujú. bonita se ve calladita, en boca cerrada no entran moscos, loro viejo no aprende a hablar, es que su papá habla así. ¿Qué decían O en su casa? los hombres no lloran y resuelven todo. Por supuesto, y nada, en la casa hablamos y en la casa nunca hablábamos, la ropa sucia se lava en casa. Recuerda los dichos que había, los mandatos que había en tu casa. Recuerda las escenas en las que en tu casa se habló. Y yo digo, en casi ninguna casa se habló. En nuestras casas se gritó, se lloró, se cayó, pero así como vamos a sentarnos a hacer pues una asamblea familiar, no. Recuerda qué pasaba cuando tú querías comunicar algo. Ay, esta muchacha es muy pedigüeña, como decimos en Medellín. Ay, esta nada la tiene contenta. Ay, esta es muy quejumbrosa. Ay, este muchacho hay que sacarle las palabras con ganzúa. ¿Qué decían sobre ti en tu historia personal y familiar con la comunicación? Sí, ¿qué pasaba en la comunicación? Mi mamá siempre hacía sarcasmo, mi mamá le echaba cantaleta a mi papá solo hablaba borracho. Y cuando uno empieza a construir la biografía personal y familiar, se da cuenta de todos los rayones que tiene en su mapa mental sobre la comunicación, porque no tiene permiso de expresar, porque no es capaz de decirlo sin ofender, porque lo acumula, porque se va Ujú, al límite de ser sumiso o al límite de ser agresivo. Entonces, mi primera invitación a propósito de eso tan importante que decías es identifica adentro. ¿Qué traes tú con el tema de la comunicación? Para que puedas ver de allá y entonces qué va en tu maleta y aquí ahora cómo se repite. Estoy igualita a mi mamá, he hecho cantaleta. Repito lo mismo 7 veces. Estoy igualita a mi tía. Tengo libro de cuentas y termino diciendo es que vos en el año 98 tenías una camisa azul y uno dice, esta tiene guardada esto hace 2 décadas.
Ah, estoy igualito a mi Que papá, hablando como callado. de que hablando de esos guiones que estábamos haciendo en este momento, pues como la introspección, mi papá decía mucho higiene mental. O sea, higiene mental. Higiene mental era como, ya, marica, pareces un disco rayado. O sea, como, o sea, las cosas también pasan. O sea, uno puede resarcir lo que sea o puede hablar de esas cosas, pero también tiene que dejarlas ir para estar como en paz. Por supuesto. Tú te puedes dar cuenta, yo aprendí a dejar ir o a veces dejo ir más rápido antes de que las cosas pasen y puedo ser una mujer evitativa en la conversación, ¿sí? Sí, Entonces, hay como gente que es súper identificar evitativa. aquí ahora cuál es mi estilo comunicativo. Soy evitativa, soy confrontativa, quiero tener la razón, saco libro de cuentas, hago sarcasmo, hago chistes, me quedo callada, todos los vicios que tenemos en la comunicación. ¿Y eso Ujú, cómo se conecta con lo que pasó allá y entonces? Así era mi papá, así era mi mamá, esto fue lo que yo escuché. Y lo que escuché en la telenovela, en la canción, en el cuento y demás, porque eso es lo que configura nuestro psiquismo. Entonces, mi primera invitación es, ten claro tu guión mental. Date ujú. cuenta de lo que traes en tu maleta. Tú no tienes permiso de qué, de decir lo que sientes, de llorar, de pedir, de reclamar. A eso lo llamamos también como un mandato frenador. ¿No qué? Ujú, No preguntes, no reclames, no pidas, no exijas, no qué, no no hables. expreses, no hables. Sí. O puedes tener también lo que llamamos un precepto impulsor, que es como sé buena, sé complaciente, sé generosa, sé qué, sé Cuídate, cuida a solidaria. los demás, date a los demás, o sea, Total. los demás, todo lo que hagas importa en los demás, o sea, sí, 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 Y sí. sobre todo con el tema de la comunicación, que empieza uno a ver tantos sesgos mentales. Entonces, si ya cada uno de nosotros llega a una relación con este mapa mental clarito, con cuál es su guión, con cuál es su maleta, con qué piedras pesadas tiene, nos ahorramos la mitad del trabajo. Sobre todo porque sabes que yo siento, Ana, con eso que estás diciendo que es muy importante. Mira que, por ejemplo, ahora en tiempo parados, que es de 3 días, o sea, el primer día, yo les digo, el primer día es interiorizar quién soy yo, de dónde vengo y cómo con ese yo construimos este nosotros, que es lo que estás diciendo. O sea, pero mucha gente no tiene esa introspección de pensar soy evitativo, soy esto, o sea, como conchita y me quedo aquí como cerradito, como que no hablo, ni digo, ni pido ayuda, ni nada, pues, que también es difícil. Entonces, lo que estás diciendo me parece como yo también lo veo, o sea, lo veo como, obviamente en la sexualidad ya más como desde el cómo me acerco al otro, o sea, no soy capaz de lo que decías al principio, de pedirle algo, tener la iniciativa, o me cuesta decirle que ya no me gusta lo que hacíamos y que ahora quiero hacer otras cosas diferentes, que se me ocurre esto, que se me ocurre aquello otra, pero que va a pensar de mí, siento que se va a burlar, que no me va a querer, que me va a abandonar, o sea, como un montón, hay un montón de diálogos internos que tienen que ver con eso que tú dices, con ese patrón y que muchas veces se quedan nada más acá. Y que yo lo que veo es como que cuando no se enfrentan, se van volviendo cada vez más poderosos en el diálogo interno que hay en la cabeza. Total, ese tema del diálogo interno es súper importante. Yo incluso en consulta y en los cursos les digo como vamos a caracterizar esa voz interna, cómo es. Es como maléfica, es como Cruella de Vil, es como Concha Toro, se parece a quien, a una profesora brava con regla, tiene cachos, tiene cola. Siempre hay una voz que dice, no eres capaz, qué tonta, la vecina sí pudo, tú no, no te dieron like, seguro tiene otra. Siempre hay una voz que dice, esto te quedó grande. Ese diálogo interno es la base fundamental de la comunicación porque es la comunicación que tenemos con nosotras y nosotros mismos. Entonces, yo Ujú, también siempre le digo a las personas, mira la comunicación que tienes contigo. Tú también te descalificas con cosas tan básicas como, ay, se me derramó esta agua, ay, qué pelota, ay, qué hueva, ay, qué boba soy. Date cuenta que la manera en la que te descalificas muy seguramente es la manera en la que después vas a descalificar a tu pareja o a tu hijo o a tu compañero de trabajo. Entonces, la comunicación parte también por la comunicación que tienes contigo mismo. Y de eso te ujú, das cuenta mapeando tu diálogo interno. ¿Cuál es tu ujú, tendencia? Casi siempre somos muy reactivos y hacemos generalizaciones. Yo nunca he sido capaz de, es que yo siempre, eso es un sesgo mental, se llama generalización. Si yo lo hago ujú, conmigo, lo voy a hacer con mi pareja o con cualquier otra persona. O la minimización, que también es un sesgo en la comunicación. Yo tampoco, esto no es para tanto. Voy a llorar por esta pendejada. Muy seguramente es lo mismo que voy a hacer con otra persona. Minimizar lo que está sintiendo. No, eso no es así. Llevar la contraria y pensar quién tiene la razón. Entonces, ese elemento también es clave porque en la manera en la que yo soy consciente de cómo me comunico conmigo misma, me voy a dar cuenta cómo ese estilo comunicativo lo llevo a otras personas. Y eso lo logro mapeando el diálogo interno del que estabas hablando.
¿cómo es esa voz? La mía tiene nombre y todo, se llama Rebeca. Espero que ninguna oyente se llame Rebeca. Y si no se lo tome personal, ese es otro sesgo en la comunicación, tomárselo personal. Y es mi voz interna, la crítica, esa parte del yo autocrítico. Yo le digo, ay, ya, Rebeca, cálmate. Es esa, por ejemplo, que yo identifico en mi propia historia personal, esto es real, es una confidencia, es como, es esa para la cual yo no soy suficiente. Entonces yo hice un doctorado y esa voz me dice como un doctorado. Ay, qué ladrillo, ¿quién va a leer eso? Eso es muy enredado, ¿eso para qué sirve? Pero entonces tengo una cuenta de Instagram, me dice, ay, se volvió youtuber e influencer. No, pues valiente, gracias, ¿para qué estudió el doctorado tan boba? Y yo digo, ve, para esta nada es suficiente. Muy seguramente yo a mi pareja también le voy a estar exigiendo algo porque siempre me quedan faltando 5 centavos para el peso. Entonces la forma en la que me comunico conmigo misma viene de Ujú, la forma en la que aprendí a comunicarse cada uno en mi ujú, familia, en mi historia personal, y se proyecta en la forma en la que yo me comunico con las demás personas. Y esa triada es muy importante. Es como que Ana con Ana, Ana chiquita, como veía que era la comunicación, y Ana grande, cómo se vincula hoy con Santiago, su pareja, o con cualquier otra persona. ujú. Esto me parece muy increíble porque sabes que yo siento que la voz interna es muy minimizada. Es decir, la gente no es consciente de que todo el tiempo se está hablando. De hecho, te voy a confesar una cosa. A mí me gusta cada vez más estar en silencio. Cada vez más me gusta. Como estar en la naturaleza o en el silencio o como simplemente, yo me acuerdo que este también era un diálogo aprendido, mi mamá era como es tanta música me está esponjando y yo ahora digo, Esponjando. ay, no me exponga demasiado, o sea, cállense todos. Pero por ejemplo, me impacta porque yo sí soy consciente de mi voz interna o de estos diálogos internos, sobre todo cuando estoy en silencio, porque logro escucharme. Pero yo veo mucha gente, por ejemplo, ahora tuve una fase donde no tenía medio de transporte mío y me tocó tomar muchos medios de transporte diferentes y yo decía, ¿qué es esta bulla todo el tiempo? Entonces a veces siento que la gente está todo el tiempo rellenando con sonidos y con otras cosas eh, lo que hay para no estar solo escuchándose. Claro, y si yo soy evitativa conmigo y no me escucho, con seguridad soy evitativa con mi pareja y no le escucho. Con seguridad soy la que está scrolleando el celular y sí, sí, decime que te estoy prestando atención. No, no le estás prestando atención. Muy seguramente si tú quieres salir rápido de tu diálogo interno, ay, ya, Ana Sofía, deja la bobada, pasa de tema, next. Muy seguramente es lo mismo que haces con tu pareja, como, ay, ya, higiene mental, supéralo, vacéalo, sigue adelante. Y uno dice, ay, mira, esto es mío conmigo misma, esto me viene de mi papá y esto es lo que hago con Pepita y te das cuenta Esa que estás es. repitiendo patrones en función de lo mismo. Entonces, muy seguramente, si yo soy súper, hay gente que entra en pelea consigo misma y se habla y se contradice y se habla y se contradice y en conclusión, a ver quién tiene la razón. Es el típico personaje que se monta al ring a pulsar y a boxear con su pareja a ver al final quién tiene la razón. Y yo digo, es que un O acuerdo quién en tiene la pareja, culpa. claro, un acuerdo en ¿Quién pareja es y en como? ninguna relación se va a resolver buscando quién tiene la razón y cuál es la posición personal más sana, sino cuál es el interés común que nos permita llegar a un acuerdo donde cada uno ceda. Exactamente, o sea, yo creo que eso que decís, o sea, no es como buscar quién se lleva el punto o quién tiene la culpa, o sea, de verdad, finalmente en una relación, Ana, no nos vamos a mentir, alguien tiene que ceder. Y es muy importante que uno entienda que no porque uno cede, uno está siendo flojo o que uno está haciendo esto. O sea, uno tiene a veces que ceder porque es una fusión de formas de ver la vida. Entonces a veces es para un lado, a veces es para el otro, pero sin llevar pues este cuadro de puntos. Yo esto lo veo mucho en la sexualidad, cuando entonces unamos como los puntos que hemos estado hablando. Supongamos yo estoy en mi relación y siempre hemos hecho lo mismo y yo escucho esta idea o digo, bueno, a veces pongámoslo con tiempo parado, a veces me pasa que son como él no le gusta hablar, que se va a ir para allá, o sea, que se va a ir para allá, él no le gusta hablar. Y yo digo, a ver, pero si este personaje siempre te ha reclamado porque no tiene una vida sexual según él, que a él le gustaría vivir, ¿por qué carajos no va a querer ir a un espacio donde la idea es crecer sexualmente? Y mira que decir eso, o sea, tan siquiera ponerle idea para algunas personas es como
sea, no, no soy ni capaz de hacerlo. Ujú. Entonces yo ahí digo, ¿cómo llegas a puntos de acuerdo para poder expresar lo tuyo? O sea, ¿vos qué le recomendarías a una persona que dice, yo no sé cómo decirlo? ¿Cómo puede esa persona decirle a su pareja, ya sea pues lo del retiro o cualquier otra cosa, que diga como yo quiero hacer esto? O sea, ¿cómo podría encontrar si ya determinó ese patrón inicial que ya sabe que tiene y su diálogo interno, cómo podría determinar una ruta? Como dice Shakira en la canción, cuando uno va a hablar de dos, hay que empezar por uno mismo. Entonces yo arranco por decirte, cielo, he visto en mí que es difícil esto y creo que me podría ayudar ir a un retiro. Tiempo para dos es buenísimo. Te animas y vamos, pero tú hablas de ti. Tú no dices, como con vos nunca se puede hablar, a ver si de pronto aflojas y la sexóloga nos ayuda. No, no hablas del otro y menos echándole cantaleta y emitiendo un juicio. Hablas de ti. Amor, yo he visto que este tema es complejo para mí. También lo fue para mi tía, para mi mamá, para mi abuela. O sea, ¿qué hacemos? Esto es una maleta pesadita. Yo quisiera un espacio para esto. Para mí es importante y yo creo que yo podría mejorar en mi capacidad de decir las cosas, por ejemplo, sin echar cantaleta o sin usar el sarcasmo. Y creo que este sería un buen espacio. ¿Te animas y vamos? Con Sí, yo creo seguridad que que va. Bueno, cuando yo fui a tiempo para dos, yo tengo una pareja que sí se le mide a todas. ¿Cómo si lo vamos a esto? Sí, a lo que tú digas. Y yo, muy bien, gracias, me encanta. Pero que también sé que era un poco incómodo. Pero pero sí el lo creo tuyo que es aquí lo todo, importante sí, es, el el mío mío sí. no, el mío Ah, no. no, no. El mío sí dice, y uno se casa con una psicóloga y todos los días hay asamblea familiar, uno todos los días habla de lo que siente. Y yo hago el chiste, estoy Total. casada con un ingeniero. Y entonces él es como la primera vez hace 10 años que yo le decía, ¿qué sientes? Él decía, yo pienso, yo opino, yo creo. Después yo era como, a ver, aflojemos. ¿Qué sientes? Frío, calor, hambre. Y ahora es como, he creado un monstruo. Bonita, tengo una necesidad insatisfecha, siento rabia porque mi necesidad de límite es esto, el acuerdo que propongo y coge, es ingeniero, coge los 4 pasos de la comunicación no violenta que ya le vamos a explicar a los oyentes y dice, esta es mi descripción del problema, esta es mi necesidad insatisfecha, esta es mi petición, Lo yo digo, amo. he creado un monstruo. No, lo Pero como la amo. canción de Shakira, si uno va a hablar de dos, empieza por uno mismo y empieza en clave propositiva. Yo siento que esto me puede ayudar y si yo estoy más tranquila voy a aportar más cosas a la relación. ¿Qué tal si propongo que siempre se habla en positivo, que no es positivismo tóxico? No es estamos felices Ujú. aunque este matrimonio se va a acabar, no. En positivo quiere decir lo que yo sí quiero que ocurra. Me gustaría que me ayudaría, ¿qué tal si en vez de decir, ¿por qué no? Es que vos nunca, tú hablas de ti. Entonces, la primera Ujú, recomendación es en primera persona. Para mí ujú, es importante, yo creo que a mí me ayudaría, yo valoro mucho cuando tú hablas de ti. Dos, hablas en positivo, ¿qué es lo que sí quieres? Es que ujú. como vos nunca me das Sí, un beso, sino que de una te tiras encima, entonces uno dice, a mí me encanta cuando me besas, cuando me acaricias, cuando me pones un mensaje antes, cuando me invitas a cenar, cuando nos tomamos un vinito, cuéntale lo que sí quieres, no lo que no. Evita todos los sesgos comunicativos de los que hemos hablado, los nunca, los siempre, eso no es así, no es para tanto, evita esos sesgos. Y eso va abonando el terreno para que la conversación sea súper distinta. que yo te iba a decir que en esa parte me parece muy tesa, porque yo también le digo a la gente, hable desde usted. La gente a veces es como muy desde lo que ve mal en el otro y estoy de acuerdo con vos que es como un propio reflejo de uno mismo. Y lo otro que yo siento es que, sobre todo en sexualidad, estamos muy condicionados por todas estas imágenes, pensamientos, reflexiones, frases y culturas que nos han dado que siempre habla de todo lo que puede pasar negativo en la sexualidad. Entonces, realmente nuestra conexión con la sexualidad a mí me parece que es una conexión muy desde el terror, muy desde lo negativo, muy desde lo que no se debería hacer, muy desde todo lo que da miedo y es muy difícil empezar a buscar ese esquema para muchas personas de cómo sí, porque cuando uno llega y les dice, listo, entiendo que no te gusta sexo oral, todo bien, que sí te gusta, se quedan como en pausa porque nunca han tenido la reflexión de pensar en cómo sí, sino que solamente se han pasado en el cómo no me gusta. Y yo pienso que no hay que saber todas las cosas, de una vez se los digo, o sea, uno no tiene que saberse todas las cosas que a uno le gustan de buenas a primeras, porque finalmente si el equipaje en la sexualidad per se es ese, entonces uno va a tener que descubrir muchas cosas que van a resultar a veces incómodas, pero que pueden llevar a un lugar donde uno diga, esto sí me gustó, no, esto me parece asqueroso. O sea, de verdad, sí, horrible. No, no, se veía mejor en mi mente. Entonces, esa parte de lo que decís de esta conversación positiva, de esta conversación que da
opciones para uno poderse unir al otro me parece demasiado, demasiado valioso. O sea, Claro. demasiado valioso. Y Porque este de tema de verdad las que es. opciones es muy importante. Hay un sesgo en psicología que llamamos visión de túnel. No quiero Ujú, esto, no quiero aquello, no quiero esto, no quiero aquello, no me gustan los juguetes, no me gustan los lubricantes, no quiero sexo oral, no quiero sexo anal, no quiero, no quiero. Yo digo, abre tu mente y di, ¿qué tal si? ¿Cuál podría ser una posibilidad? Y eso se llama ujú, visión de túnel, que la mente te va encerrando, encerrando y como acorralando. Entonces decimos, ujú, ¿cuál sí podría ser? Ahora, uno no arranca a nadar por el lado más hondo de la piscina. Uno arranca a nadar por el lado más bajito y ojalá pegado del murito y con una escalerita. Entonces uno no arranca a tener una conversación, para ponerlo en términos de sexualidad, de vamos a hacer una pareja abierta. Y uno dice, cariño, uno no arranca por ahí. Uno arranca por decir, me he dado cuenta que a mí me erotizan los relatos. ujú, Bajamos esta app y lo escuchamos juntos. Ahí no hay ujú. juicio, ahí no estás hablando del otro, ahí Sí, estás comienzas por hablar de proponiendo. ti, ahí tienes una actitud propositiva, ahí dices, Ujú, ¿qué tal sí? ¿Sí? Entonces uno no ujú, comienza por un gran tema, uno comienza por un tema más chiquito, ¿sí? Como el primer ujú. escalón. Entonces uno puede empezar por ahí y es muy importante, sobre todo de cara a las opciones. ¿Qué tal si ahora la mente tiene una cosa que se llama sesgo negativo por supervivencia? Lo tenemos todos los mamíferos, no solamente los humanos, y es como, me va a comer el león. Ujú. Pero cuando no te come el león, tú también puedes decir, ve, mira esta cebra tan bonita en la sabana africana. Entonces yo también le digo a la mente como, si vas a suponer, supone un final feliz, mi pareja va a decir que no. Y si dice que sí, ¿qué tal que diga que sí? Como, ¿cuál sería una opción frente al sesgo negativo? Evitar suponer, comenzar por pequeñas escalas, uno no arranca a nadar, como digo, por la parte más honda de la piscina, comenzar en decirlo de manera propositiva, comenzar haciéndolo en función de ti y en cielo, me gustaría que miráramos esta posibilidad, ¿qué tal si? La posibilidad de que alguien se resista sí es muy bajita, pero las personas se resisten a las propuestas porque uno arranca, como a vos no se te ocurre, pues yo ya me escuché el podcast de sexualidad y misterio y te traigo estas 5 cosas, a ver si al Señor no le da por decir que tan malucas. Ahí no hay forma, Pero cerraste la ¿sabes qué? puerta. También hay gente que dice que no por hobby, o sea, como que, o sea, su default es decir que no, o sea, yo también los he visto, como que, Dale, es mi o sea, tarjeta. Ese es un niño interior herido que nunca recibió un sí, le cuesta mucho, cree que pierde cuando dice que sí o cede. pero yo también siento que hay un miedo muy grande a no ejecutar sexualmente igual de bien que lo que siente que está ejecutando en este momento. Es decir, cuando hay un movimiento es como, pero yo no lo estoy haciendo bien o porque estamos cambiando las cosas y tiene un miedo a seguir estos juegos. O sea, por ejemplo, nosotros, no sé, un juego de roles, qué estupidez, ¿de qué importa? O sea, date la oportunidad de jugar. No, qué pendejada. Pero, pues, ¿pero por qué? Pues, cuál es el drama? Puedes pretender, no, que es que yo no soy bueno para eso, pero entonces yo a veces siento que estas personas también pueden tener estos no, precisamente porque no se sienten capacitados, entrenados suficientemente para hacer un juego de roles, ¿me entiendes? O Ujú. sea, como que si a usted le dicen un no, no piense, es que yo fui una hueva, es que tú, con este diálogo interno o cualquier otra cosa que usted esté pensando, sino que pregunte, o sea, pues, como si lo harías, o sea, Claro. devuelva la pelota para el otro lado también, Claro, en caso de además que le digan porque que no. No se eso enganche, no lo tome personal, lo que que tú estás diciendo decías. es muy valioso y es como yo siempre les digo en la consulta y en los cursos, vamos a diferenciar, ¿es un hecho o una interpretación? ¿Sí? Mi pareja me dijo, hagamos un juego de roles. Mi interpretación fue, no le gusta, se consiguió otro que se lo propuso, entonces le está gustando el médico y quiere que juguemos al médico. Y uno dice, ay, Mindflix, se te prendió la película, mira lo que te estás contando. Porque el hecho es, mi pareja me dijo algo. La interpretación es, no le gusta, tiene otro, no quiere, tal, lo hago mal. Esa es tu interpretación y estás sufriendo porque Mindflix se te prendió. Mindflix es mejor que Netflix porque es gratis, no tiene límite de pantallas y eso pues va en la quinta temporada, 10.º episodio y uno Sí, dice, sí, 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 sí. stop, para tu película mental y date cuenta. Y tú devuelves la pregunta en, ¿cómo es eso, amor? Me siento como raro, pero cuéntame un poquito a ver qué y cómo más podríamos arrancar. Pero date cuenta de la diferencia entre un hecho y una interpretación, porque ahí vas a sufrir mucho más dependiendo de las gafas que te pongas para interpretar. Y el otro punto que decías de tomárselo personal es súper importante, porque es como Ujú. mi pareja me dijo, sí, esto, vamos a una tienda, miremos juguetes, y tú dices, ¿por qué no le gusta como yo le hago? Yo digo, te lo estás tomando personal.
Puede ser porque le gusta tanto que lo quiere potenciar, porque le quiere seguir echando agüita a la matica, porque quiere, uno va a un restaurante y cuando ya no pide salmón, sino que pide un baby beef, el dueño del restaurante no dice, ay, no le gusta mi salmón, dice, ay, está probando otras cosas de la carta, pero sigue viniendo a este restaurante. Entonces, ahí es una cosa, porque la personalización es un sesgo psicológico en el que uno sufre mucho más y la interpretación con gafas oscuras, el sesgo negativo, hace que uno también sufra mucho más. Pues también yo siempre invito a las parejas a que cada uno se dé cuenta de su sesgo de aquí hacia afuera. Ay, yo siempre que hablo, hablo con el tonito, con la ceja levantada, con sarcasmo, con cantaleta, con generalización, con queja. Ah, ok, ese es mi sesgo. Y también puedo decir, y cuando yo recibo, ¿cuál es mi sesgo? Me lo tomo personal, mindflix, hago una interpretación terrible, supongo lo más catastrófico del mundo y digo, date cuenta que en este intercambio comunicativo yo tengo sesgos para dar la información, pero también tengo sesgos para recibir la información. Y es muy Ujú. importante identificarlo porque ahí es donde podemos hacer cada uno como ajustar sus tuercas y llegar a un acuerdo. Me parece que estoy como, o sea, lo veo muy pintado en todo lo que yo veo, o sea, como que me parece muy bueno eso que decís. Creo que la gente a veces no se da cuenta cuando se lo toma personal. ¿Cómo podría una persona que no se da cuenta cuando se lo toma personal tener alguna clave que diga como con esta, hoy ya, con esta pregunta que me haga o con esta situación o con esta reflexión, puedo llegar a entender que me lo estoy tomando personal? Ujú. ¿Sabes? Yo que sugiero siempre es como darte cuenta, primero, si eres muy reactivo. Si tú no has esperado a que la otra persona termine de hablar y tú ya estás pensando que le vas a responder y te duele el estómago y se te ponen las manos frías y demás, date cuenta que algo está pasando. Ese nivel de reactividad tiene que ver con que estás defensivo, con que tu sistema nervioso está así, con las uñas, con las garras, en modo amenaza. ¿Sí? Entonces ahí yo digo como respira y pregúntate cómo más podría yo interpretar esta situación. Y Ujú. pregúntate si esto le estuviera pasando a mi mejor amiga o a mi hermano o a un ser que yo quiero mucho, ¿yo qué le diría? Si un amigo me dice, ve, mi pareja me dijo que si nos leíamos, pídeme lo que quieras. Entonces yo digo, ¡ja! Eso tiene otro, se lo dio el mozo y usted es un bobo ahí que va a ser el segundo en leerse el libro con ella. Yo le diría eso a mi amigo. No le diría, ay, ¿en serio? Ay, qué bueno, pues léanselo y me contás. Ay, pues muy chévere tu señora que toma la iniciativa. Entonces, ¿qué le diría yo a mi amigo? ¿Y qué Eso es otras una gafas buena podría cosa. ponerme en la interpretación? Porque cuando uno piensa en un amigo, o sea, uno está como un poco como cuando uno va donde el doctor con un dolor y el doctor está viendo el dolor desde afuera y dice, ah, si te duele de acá, va irrigado acá, es por esto y esto y esto, pero al doctor Ajá. no le está doliendo nada. O sea, me parece una cosa muy buena. O sea, ¿cómo pensarías esto? Yo lo de la respiración diría bien profunda. Haga 10 respiraciones profundas antes de no cuente Total. hasta 10 respiraciones profundas que le sube y le baje el estómago, listo, Que para saque que se barriga con calme. dignidad en esta cultura que nos dijeron que Sí, chupáramos barriga. sí, de verdad que sí. Bueno, Ana, me parece súper eso. Y contanos, o sea, ¿cuáles son todas estas claves que estabas diciendo de la comunicación, ¿cómo es que le No dijiste? violenta, de la No comunicación no violenta. violenta. La comunicación no violenta es una propuesta que tiene Marshall Rosenberg, un psicólogo estadounidense que a mí me encanta. Yo hice una formación en eso y la incorporo siempre en mis cursos porque es que yo digo, ay, esto tan práctico. Y como te dije, estoy casada con un ingeniero, pues que además lo puso en un cuadrito en Excel y tiene la foto en el celular y a veces saca la pantalla. Y yo soy como, estás mirando el celular, me dice, la comunicación no violenta para expresarlo. Y él dice, hay 4 pasos cuando hay una Lo amo. situación difícil. Sí, es un personaje muy hermoso. Y el segundo matrimonio es mejor, yo que siempre hago el chiste. Ay, no seas Entonces él charra. coge y dice, primero, describe la situación. Entonces, tuvimos una dificultad. La semana pasada, que era nuestro aniversario, que quedamos de vernos a las 8 y tú llegaste a las 8:30. Entonces yo describo la situación, lo más cálida que pueda. No como Santiago de Jesús. No, pues como que si yo normalmente le digo cielo, amor, como lo más cálida que pueda. Si no puedo ser cálida, por lo menos neutra. Sí, no le digo Santiago Ujú. Alberto, no. Le digo cielo, Santi. Como sea una forma cariñosa, le digo, oye, es importante para mí hablar de esto en primera persona. Entonces, paso número 1, describo la situación. Sin juicio, sin culpa, sin señalamiento, sin es que vos, nada. Yo describo la situación. El jueves teníamos un acuerdo de vernos a las 8 para celebrar el aniversario. Llegaste a las 8:30. Eso es una descripción. Yo no estoy diciendo Ujú. como vos siempre sos incumplido, como para vos el aniversario no es importante, como a vos se te olvidan las cosas, como yo la única boba que le interesan las cosas en esta relación. Cero. Describo situación neutra. El jueves estábamos de aniversario, quedamos de vernos a las 8, llegaste a las 8:30. Punto número 1. Punto número 2. Hablo de mí.
en primera persona. Yo me sentí súper mal porque había estado todo el día ilusionada en esto, cambié mis pacientes, cuadré la logística con Matías, nuestro hijo, para que estuvieran de mis papás, sí, fui a la peluquería, hablo de mí. Pues yo me sentí súper mal porque dispuse todo para estar súper bien a las 8 que era nuestro encuentro, ¿sí? Ni siquiera había almorzado porque íbamos a ir a un restaurante muy chévere, hablo de mí. Paso número 3, cuento mi necesidad insatisfecha. Yo necesito que por favor me avises si no puedes cumplir un horario de llegada. Sí, esa es mi necesidad. Necesito que si no es posible para ti llegar a la hora que pactamos, me avises. Y cierro Ujú, con esa cuarta, que es la petición, es como, o la propuesta. Te propongo que ujú. me avises, que seas tú entonces el que defina la hora para hacer la reserva en el restaurante, o Y no que dices por qué. no nos esperemos para almorzar y no hay lío. ¿Cómo decir por qué? Pues Porque es porque es importante para importante mí. para ti, sí. Yo puedo decir, porque me gusta sentir que tengo autonomía en mi tiempo, porque sabes que me pongo muy brava cuando tengo hambre, porque entonces prefiero comer algo si vamos a llegar más tarde, porque para mí es importante ser puntual y no quería llegar tarde a la reserva que teníamos, sí, pero siempre en primera persona. Y aquí lo Ujú. más importante es que llegamos al punto 4, donde hay una propuesta o una petición. Te propongo Es decir, que, una resolución de mi sí, incomodidad. la mía, yo propongo que yo voy a cenar antes porque para mí las 8:30 es muy tarde para cenar. Y luego celebramos juntos con el postre, con el vino, con lo que quieras. ¿Sí? Entonces, uno, describo situación neutra, sin hablar del otro, sin juicio, sin nada. Dos, hablo de cómo me sentí en primera persona. Me siento mal, no como telenovela colombo-venezolana. Tú me haces sufrir, Gerardo Antonio, por ti no pude dormir. No, en primera persona. Yo me siento mal, esto es difícil para mí, lo que yo requiero es, en fin. Tres, expreso mi necesidad insatisfecha. Yo necesito sentir mi tiempo valorado. Yo necesito sentir que tengo autonomía en manejar el tiempo. Yo necesito comer temprano porque después me da gastritis y me pongo mal geniada. Hablas de ti. Y cuatro, propuesto a petición. Mi propuesta es que si a las 7:15 no es posible para ti llegar, yo voy a cenar antes y luego entonces hacemos otra salida que no sea necesariamente una cena. Mi petición Ujú, es, si no vas a llegar a tiempo, por favor avísame. ¿Sí? Entonces ujú. describo situación, hablo en primera persona de cómo me siento, expreso mi necesidad insatisfecha y hago una propuesta o una petición. Y este punto es muy importante, Ana, porque si te das cuenta, en ninguna parte de ese esquema decimos, ¿y quién tenía la razón? Sí. No había O una tú estás pregunta bien y por yo estoy eso. mal. No, ¿cuál es el punto? Hay necesidades insatisfechas. Yo, que soy una mujer controladora, necesito que las cosas se hagan como las he planeado. Esa es mi necesidad. Ujú, Santiago, que es un hombre más flexible, necesita sentir que todo no es tan rígido. Podemos tener necesidades distintas. Aquí el ujú, punto es cuál es el acuerdo. Entonces, él no tiene la expectativa de que yo esté disponible a cualquier hora o que no haya cenado y lo esté esperando. No tiene esa expectativa porque sabe que mi necesidad es otra. Necesito comer más temprano, necesito celebrar los aniversarios, esta es mi necesidad, no tiene que ser la ujú, suya. Entonces, cuando estamos ujú. hablando de comunicación, no solo en pareja, en cualquier tipo de relación, lo más importante es ver cuáles son las necesidades en juego para poder Pero llegar a un ahí me acuerdo. parece una cosa, o sea, porque me parece muy bien todo eso expresado desde uno mismo y me parece como muy, muy importante tener esa claridad de poder como tener esa conciencia de qué es lo que me habita y me está pasando a mí. Sin embargo, ¿qué pasa? Porque yo he tenido personas que se encuentran con que las relaciones con las que están como que minimizan o esas necesidades, o pues eso no es lo que te decías ahora, pues como que, ay, qué Qué boba. guapa, qué cantaleta, o sea, ¿cuál es la joda? O sea, deja de ser enreglada, o sea, ya no jodas, como a veces como en una sintonía de no escuchar, sino como sentir que siempre hay una queja, por más que uno trate de hacer un mapa, pues como lo más, o sea, como usted dice, como sin pisar ninguna mina antipersonal, o sea, como así como andando como por el campo lo más limpio posible. Claro, pero ahí hay otro punto muy importante y es, hay que tener reglas de juego para pelear, como en el boxeo. En la cara no, Mm. golpes bajos no, durante más de 3 segundos no, sin los elementos de protección personal no. Hacemos reglas de juego para pelear. Yo a las parejas les digo más en las reglas de juego. A Santi le digo ahí, escribámoslas, no sé cómo estamos de bien y yo, pues por eso ahora que estamos bien y nos queremos, pagamos las reglas de juego para cuando no. Y una regla de juego es prohibido emitir un juicio sobre el otro. Yo puedo decir estoy furiosa, pero no puedo decir es que eso es un bobo, no está prohibido. Sí, yo puedo decir,
Ay, me siento abrumado como cuando me pides tantas cosas sin decir, ay, es que vos, pues, nadie te tiene contenta. ¿Qué vas a hacer con tu herida de insuficiencia? Estás igualita a tu mamá. No, hay unas reglas de juego para pelear, como en el boxeo. Entonces, Ujú, sin ponerle etiquetas a la otra persona, sin ujú, minimizar lo que siente la otra persona ni juzgarlo, sin decir, ujú, eso no fue así, eso no es cierto, ¿no? ujú. Como es la necesidad de la otra persona, punto. Sin querer tener la expectativa de llegar a un quién tiene la razón, sin traer parejas anteriores a este debate. Claro, pues con razón de te acabó el matrimonio Ni anterior, es parejas que ni como te iba a decir, familia. ni familia, ese es el otro. Lo que Sin dijiste, traer a la pues, o sea, estás familia, igualita a tu estás mamá. No, igualita a tu mamá, mi, pues con este no es razón el tu papá la momento. dejó. No. Entonces, eso es un golpe bajo, como en el boxeo, y eso hace que a uno lo saquen del ring. Sí. Prohibido dar golpes bajos. Prohibido montarse al ring sin los elementos de protección, como los que ponen los boxeadores, la cosa en la cabeza, la cosa en los dientes, la cosa en los testículos. Se protegen. Es como si yo sé que estoy cansada, que estoy ofuscada, que tengo paciente enseguida, que tengo que ya va a Que llegar tengo Matías, hambre. mi hijo, no voy a tener la conversación en este instante. Entonces, mis elementos de protección personal son decir, lo hablamos mañana. Mis elementos de protección personal son decir, me voy a ir a dar un baño, voy a meditar. Mis elementos de protección personal son, voy a escribir. Hay parejas a las que yo les digo por escrito. Prohibido pelear por WhatsApp, prohibido con emoticones, prohibido con la cabeza caliente. Entonces, escríbalo primero en un papel, con mucha rabia, con mala ortografía, con palabrotas. Después la quema, la rompe, la trae conmigo a terapia, suelta todo eso. Después escribe un correo así, si quiere lo pasa por ChatGPT, como el que uno le mandaría a un jefe para decir como, uy, no se me fue la mano, lo pasa, lo filtra por ChatGPT. Yo tengo consultantes a las que le digo, tráemelo y lo conversamos antes de que se lo mandes. Le mandamos el correo y eso ya da otra preparación. Uno no se empieza a montar en el ring a pegar puños como un loco, se prepara para tener un desacuerdo y eso es importante. ¿Y cómo hacen las personas, por ejemplo, que tienen una persona que es consciente y dice, o sea, me acaban de dar un golpe bajo, estoy que mato, muerdo, como el muerto, como diría por ahí, y quiere frenar la discusión o en ese momento se siente como demasiado abrumado y que su cabeza no logra organizar las ideas correctamente, que también me ha pasado que es como que tratan de poner como, dame, o sea, dame un Tapo, espacio, pero la como decíamos contra, nosotros, sí. tapo, Sí, 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 nosotros decíamos tapo, tapo es como descanso, dame un pare, pare. tiempo, pero la contraparte, o sea, no lo entiende y siente que lo que se quiere es como, lo que yo veo a veces es como que la contraparte siente que se está evadiendo el conflicto, pero es que el otro está sobrepasado por lo que está sintiendo y no tiene las palabras adecuadas y no quiere herir lo que estamos hablando, no quiere dar golpes bajos, no quiere empezar a decir cosas que no son, sino que quiere como reflexionar, calmar, asentarse y después volver a tener la conversación en otros términos. Yo ¿Cómo siempre hacer digo, tiempo fuera, uno? te retiras de la situación. Y cuando estemos calmados, hacemos de esto un acuerdo. Y a mí me pasaba hace muchos años con Santiago, como que él sentía que si yo decía, hablamos más tarde, era como que lo dejé en visto, Ajá, sí, sí, como que sí, yo esa es la lo sensación dejé que en he visto. visto, sí. Y yo le decía, no, te estoy cuidando y nos estoy cuidando. Yo me conozco cuando hablo con la cabeza caliente. Y se puede salir una de mí que digo, Dios mío, ¿qué es esta cruela de Vil? Es como la intención no es decir te ignoré, la intención es decir no te quiero decir todas las cosas feas que te quiero decir. Sí, es como nos estoy cuidando, pero esa conversación hay que tenerla antes y esos acuerdos se hacen por escrito. Nosotros hoy tenemos un acuerdo, y a mí me da risa porque a veces le digo yo como, ay, no tengo muchos pacientes, tengo clase en la universidad, tengo que dar un curso. Hablamos el sábado, me dice, pero es martes. Y yo, no, pues escribe lo que te está molestando por si se te olvida, pero el sábado no está Matías, vamos a estar tranquilos, nos tomamos una cosa, estamos en el campo, vamos a la finca. Y entonces a él le da risa y dice, pues de aquí a eso me pasa el malestar. Y yo, no, escríbelo, pero vamos a estar emocionalmente más disponibles. Tenemos una urgencia de querer resolverlo ahí, pero nunca es para resolverlo, es para tener la razón. Y uno nunca llega a un acuerdo pensando en la posición personal, sino en el interés común. Entonces tú me dices, Anita, hagamos un asado. Y yo digo, pero sin carne porque soy vegetariana. Y tú dices, ay, tan boba, la proteína animal es la que alimenta. Y yo, si ves, ya empezaste, además los portobelos son muy caros. Y digo, ay, me tiré el asado, me tiré la cena juntas. No hay que decir quién tiene la razón. Si tu posición personal de comer proteína animal es más válida que la mía de ser vegetariana, lo que hay que decir es cuál es el interés común. Ay, que hagamos un parche juntas. Perfecto, como en una playlist. Vamos poniendo una canción tuya, una canción mía, una canción nuestra. Vamos poniendo tus champiñones, vamos poniendo mi baby beef. Entonces, no tiene que ver con quién le va a dar la razón a quién. Y ahorita que decías lo de ceder, es muy importante que las dos partes estén dispuestas a ceder. Y habrá un momento en que uno dice, ok, escuchemos salsa. Y otro momento en que uno dice, bueno, pidamos pues la pizza sin cebolla.
Pero creo que aquí Ujú, lo más importante es poder distanciarse tiempo fuera de la situación, pero que sea un acuerdo previo. Cielo, cuando yo te digo no estoy lista para hablar, no me insistas, no me cojas. Si no se te ocurra cogerme, porque me voy a poner muy reactiva, te aseguro que es para cuidar la relación. Cada uno va ujú. y escribe juicioso en su libretica todas las barbaridades que quería decir antes de tener la conversación y se hacen Bueno, conversaciones con cita. Yo en serio le digo a las parejas como los voy a citar en Outlook, para que tengan una conversación sin hijos, sin cansancio, sin reuniones del trabajo, sin la sí. mamá, sin ir a mercar, para poder decir, vale, ven, hablemoslo. Y hacemos tiempo, es como que ponemos un timing, es como que 3 minutos para ti, 3 minutos para mí, no. Prohibido replicar, ahí sí como un juez en película gringa, no al lugar, nadie replica, como si quieres nos pasamos el lapicero porque es tu turno y es el mío. Yo a veces les doy una lista de chequeo de hablaste en primera persona, tuviste un buen tono no, y un lenguaje no verbal, para ser consciente cada vez de eso. Y hay momentos en los que decimos, paremos aquí, tapo. Sí, como que no estamos listos para terminar la conversación hoy. Paremos aquí, comamos algo, salgamos, la retomamos el próximo martes. Me encanta todo esto que estamos hablando. Yo creo que es demasiado importante para las relaciones de pareja, para la vida íntima. Quiero decirles que a mí me encantó este tema, que pues que finalmente hace parte del día a día de la construcción y que uno puede estar muy cansado, que uno puede tener mil cosas, pero que empieza de pronto como a tener cada vez menos tiempo para conversar con el otro. Es como si uno cohabitara el mismo lugar con el otro, pero empieza a sentir que es como la piedra firme y que no hay que hacer nada para mantener esa relación. Y finalmente estas conversaciones se tienen que dar porque son el alimento para el espíritu, para el alma y para la conexión que lleva finalmente una sexualidad profunda y plena. O sea, la comunicación, yo le digo muchísimo, Ana, a la gente y es que la garganta, la voz está muy conectada con el genital. Cuando yo veo disfunciones sexuales, tanto masculinas como femeninas, muchísimas veces, pero muchísimas veces, o sea, tiene una gran relación con cosas que yo Lo he dicho, dejado de decir, total. cosas que yo he evadido, cosas que yo he minimizado, cosas que yo no he negociado. Y entonces el genital dice, bueno, usted no va a hablar, las huevas, yo hablo, o sea, yo exactamente. Entonces, la gente piensa que tener un encuentro sexual o pedirle al otro tener un encuentro sexual o tener la iniciativa necesariamente tiene que ver frente a los acercamientos que se hagan con los genitales o hacia los genitales. Y para mí, la conversación para muchas personas es el primer paso para una sexualidad plena, o sea, hace parte de la realidad en la conexión sexual. Entonces, a veces me dicen: "Ay, pero es que solo me invita a comer y a hablar". Yo: "Amigui, después de la comida, a lo mejor se lo quieren comer, La o a otra, lo mejor se la la otra quieren comida. comer". Sí, o sea, van a cenar y después a comer. Pero a veces estos acercamientos que tienen que ver con conversaciones profundas, no superficiales, porque yo creo que somos muy expertos en las superficiales y en no mostrar como la profundidad de lo que nos pasa, pero estas conversaciones profundas que son retadoras, lo que tú decías, que son, o sea, son enriquecedoras, son definitivamente las que empiezan a abrir como el espacio en el alma para ver al otro como una persona con la que uno quiere conectar, no solo sobrevivir, o sea, no solo sobrevivir. Yo le digo a las parejas como, oye, ya, sin juntas de administración familiar, porque es que uno se reúne y empieza, y pico y placa, le pasó esto al carro, llamo a tu mamá, hay que llevar al niño al odontopediatra, pasó esto, se dañó la lavadora, y yo digo, juntas de administración familiar. No, vamos a hacer una conversación donde no hablamos de ningún tema de la administración familiar, vamos a tener, y yo les doy una guía, como, ¿qué ha sido lo más doloroso que en tu vida todavía no has sanado? ¿A qué le tienes realmente miedo? Si hoy te murieras, ¿qué te quedó pendiente? Y son como, Ana, en serio, yo decía, hay que tener conversaciones profundas, Sí. profundas que generen una conexión, que esa intimidad emocional sea precisamente lo que nutra la intimidad erótica, la intimidad genital y Mm, demás, pero necesitamos, ese es el verdadero sexo oral, poder hablar en la vida, no solo de sexualidad, de muchos otros temas, y también muy importante como que yo pueda poner mi vulnerabilidad ahí, mi desnudez del alma antes de la desnudez del cuerpo, pero tenemos también muchos mitos y muchos tabúes en relación con eso y nos cuesta conversar, tener ujú. conversaciones
profundas, complejas, mostrar la vulnerabilidad es la primera parte para la conexión profunda. Entonces, uno no arranca también diciéndole a su pareja, quiero abrir la pareja, cuando no ha sido capaz de contarle que desde niña tiene un miedo a los aviones o a las cucarachas. Si uno no es capaz de hablar de otras cosas con ese nivel de profundidad, no va a ser capaz de hacerlo ahí. Y quisiera, Anita, cerrar con algo y es, yo siempre les digo, tenemos que cuidar que la comunicación sea afectiva y efectiva. Porque hay gente que dice, "Ah, es que yo no tengo pelos en la lengua". Yo digo, amigo, eso no es una virtud. Aprende a hablar, compra un curso, ven a terapia. ¿Sí? No tener pelos en la lengua jamás va a ser una virtud. Es que yo soy franco. No, eso no es ser franco. Eso es ser grosero, poco asertivo, irrespetuoso y violento. Entonces, hay que cuidar el tono, la manera incluso de la comunicación no verbal, de que levanto la ceja, de que digo, ¿cómo no? De que volteo los ojos, de que interrumpo, de que estoy manicruzada, de que estoy frunciendo el ceño. Sí, hay que cuidar eso. Haya calidez en la manera en la que yo me acerco. Esa es la Ujú. parte como afectiva. ¿Sí? Y hay que cuidar la parte efectiva, porque yo a veces tengo parejas como que, Ana, no me enojé, no dije groserías, no levanté la voz y yo, y le dijiste lo que querías, no alcancé, y yo, bueno, pero vamos avanzando, amiga, pero necesitamos que sea efectivo, o sea, hablaste de lo que necesitabas hablar. Sí. Pudiste reorganizar los acuerdos sobre el dinero, sobre la crianza, sobre los hijos, sobre la relación con tu familia y la mía. Entonces, afectiva y efectiva. Afectiva en un Ujú. tono cálido, constructivo, respetuoso y demás. Y efectiva es pues que toque el core del asunto, que tengamos realmente una conversación sobre ese objetivo que nos está generando tensión. Ujú. No, me parece súper, Ana. Yo creo que aquí quedan como muchos elementos muy valiosos, muy importantes. Yo creo que de verdad hay que reflexionar mucho sobre este tema y aunque hemos tenido conversaciones hablando, pues como si estuviéramos hablando nada más hacia las mujeres, también quiero decirles, hombres, que pues, esto obviamente también es para ustedes. De hecho, yo diría que una de las cosas que a mí más me parecen importantes para el masculino es aprender a tener estas conversaciones profundas sobre lo que realmente está pasando por sus mentes, porque siento que para los hombres es todo un reto y lo seguimos creando así, que, o sea, no todos, pero en general sí sigue siendo como Sí les esta cuesta cosa más. que les cuesta más, no tienen tantas herramientas para sacar como lo que hay adentro, pero es re necesario, chicos, re necesario. Yo cada vez tengo más masculinos en consulta y los amo, que vienen solos, no los trajo la Sí, señora, nada. Y digo, qué sí, a felicidad mí estos también me hombres que quieren pasa. decir, me quiero preguntar, quiero expresar. Y me dicen, "Ay, yo nunca había abierto mi corazón así, ni había hablado con alguien de esta manera tan profunda". Y digo, bien, vamos muy bien. Esto Sí, se va a eso abonar estoy de gran parte del acuerdo. camino. También me pasa que yo digo como, pucha, qué Me bueno. devuelven la esperanza. Sí, sí, y siento que hemos avanzado un montón con ellos, ahí vamos paso a paso, porque aquí realmente la idea sería que no haya unos contra otros, sino que podamos vivir como plenamente como seres humanos, independiente de la identidad, la orientación y lo que sea, que como seres humanos podamos vivir bien. Ana, mil gracias. ¿Dónde te pueden encontrar en caso de que te busquen, que quieran tener alguna sesión contigo? ¿Cómo te pueden encontrar? Bueno, me encuentran en Instagram, en @psicóloga.ana.arias, psicóloga con P. En mi página web, www.misicóloga.de Colombia. En ambos van a encontrar, hay una guía gratuita que pueden descargar, que son como las red flags del tema en pareja, y hay unas asociadas a la comunicación que profundiza muy bien este tema. Y van a encontrar en la página web un blog con muchos artículos y muchos recursos también gratuitos para eso. Y ahí ya podrán mirar si quieren consulta individual, si quieren consulta de pareja, si quieren los cursos, bueno, alguna otra experiencia como de bienestar y de vivir mejor. Bienvenidos siempre. Este es un espacio que amo profundamente, que llevo 2 décadas de mi vida, un poco más haciéndolo, y veo con mucha esperanza y satisfacción como todas las cosas bonitas que cuando uno mira hacia adentro logra transformar hacia afuera. Eso es maravilloso. Espectacular, Ana. Bueno, no, me alegró mucho Gracias. tenerte. Gracias a todos por estar acá. No olviden poner las notificaciones, suscribirse y dejarnos sus comentarios de cómo les pareció pues este episodio y que también se comunican. Cuéntenos a ver. Un Un abracito. abrazo. Chao, chao. Chao.